y es que el pueblo hebreo es el pueblo del libro, por excelencia. Así como el pueblo griego es originariamente el pueblo de la filosofía, el pueblo hebreo es, y con mucha anticipación, el pueblo del libro. Lo que no sabemos con exactitud es cuándo se comenzó a escribir este libro. No cuándo se empezó a recopilar, que esa es otra historia, ¿verdad? Sino cuándo se comenzó a escribir este libro. Podríamos decir 1000 años antes de nuestra era occidental, 900 años. Hay una placa de bronce, creo que del 700, 800 años antes de Cristo. Bueno, Y luego está la piedra de basalto, donde está 3 veces la palabra David, la casa de David, que es una piedra de basalto del siglo 8, casi en los días de Salomón, del siglo, sí, del siglo 8 antes de Cristo. Es decir, cuando se escribió esa piedra de basalto estaban los hijos de Salomón con vida, según mis cálculos, y yo creo que no están tan equivocados. Entonces la pregunta es, ¿el pueblo del libro cuándo se convierte en pueblo del libro? desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Cuando se entrega la Torá o el libro que contiene la historia del pueblo de Israel, se entrega en el monte Sinaí, porque no se entregaron solamente los 10 mandamientos, se entregó todo, 613 preceptos. Entonces tenemos dos tipos de Torah. Torah es Torah, la forma que nos dice la forma y el estilo de vida que debemos de seguir para ser humanos, para poder convivir, para poder vivir en sociedad, para poder tener un vecino al lado sin pelear, para comportarnos como gente y diferenciarnos de los animales. Entonces, en ese momento salieron y llegaron a Canaán 4 libros. 4 libros. El último libro, el quinto, apareció escrito por, ¿cómo se llamaba este? Apareció escrito, fue uno de los reyes de Israel que encontró esto, y entonces se formó la Torá, o que nosotros actualmente llamamos Pentateuco. Sí. ¿Mm? Sí. Pero además de eso, como esto es así a veces, literalmente, no es práctico, entonces venimos acarreando lo que llamamos la Torá oral, la que viene a explicar la Torá escrita. Que dicho de paso, los samaritanos salieron con nosotros de Egipto, pero se quedaron allá con sus costumbres y no aceptan la Torá oral. Lo mismo estaban los caraítas. Los caraítas, eso es... ese término sí me resulta raro. Los caraítas. Igual, solo ellos no reconocen la Torá oral, que es la que viene a explicar aquel ojo por ojo, diente por diente, que eso viene de antes, ¿verdad? Copiados del Código de Hammurabi. Y ahí se explica que no es que le van a sacar un ojo a la otra persona. Que si alguien le cortó un brazo, no se va a cortar el brazo al que lo hizo. Se está explicando que eso hay manera de arreglarlo. De ahí que eso ya es un ingrediente de civilización, pues. Sí. Claro. De ahí todo rey, toda persona estaba obligada a escribir un libro. De hecho, en Israel no hubo analfabetismo, porque estábamos obligados hasta la fecha a aprender a leer y saber leer en hebreo. Puede ser analfabeto en el alfabeto inglés o en el alfabeto griego, pero en hebreo no. De hecho, había gente, yo me encontré gente que sabía leer en hebreo, pero en español no lo podía hacer. Antes de irnos a la pausa comercial, quiero destacar que el único país del mundo, el único país en el planeta Tierra que tiene un templo dedicado al libro es el Estado de Israel. Y aquí justamente lo tengo
Tal vez me lo ponen en algún momento. El Museo del Libro, sí. Sí, tal vez. Es especial. Ahí está. El santuario del libro es la palabra. Aquí está. Es el único país no es una biblioteca para consulta, es el santuario del libro. Yo solo a Rafael Heliodoro Valle le había leído un soneto este concepto de santuario, refiriéndose a la biblioteca del Congreso, pero ya existía o ya estaba empezándose a construir el santuario del libro en Israel. Ahí lo tienen ustedes. Eso es muy importante. Es el único país del mundo que tiene un santuario dedicado al libro. Es la mayor producción per cápita de libros y el mayor consumo per cápita de libros. Muchas gracias. Y con esta aclaración sí nos vamos a la pausa comercial y no se nos vaya porque la cosa se está poniendo bonita. Bueno. Ya regresamos. Sí. En el programa anterior había querido leer una carta de don Jorge Hueso Arias. Él ya me había enviado una carta originariamente, pero se extravió. Entonces esta es la segunda carta. Se extravió porque yo estaba enfermo, nunca llegó a mis manos. Esta es del 20 de agosto. Licenciado Segifredo Infante, recomendado Canal 10 Ciudad. Muy estimado don Segifredo, muchas gracias por su carta del 18 de este mes de agosto, recibida electrónicamente, refiriéndose a mi carta que yo le escribí el 28 de julio recién pasado y que se le enviara con 2 copias del folleto que escribí en el 2002 intitulado ¿Qué nos pasó a los centroamericanos?, enviados a través de las oficinas del diario La Tribuna. Comprendo el por qué no la ha recibido y hoy, con mucho gusto, además de enviarle esta carta por la vía electrónica, lo hago directamente a través del Canal 10, con otras 2 copias de dicho folleto. Hoy que oí al presidente Juan Orlando Hernández hablar sobre la unión aduanera de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, creo más conveniente que usted conozca lo que escribí en el año 2002 sobre el por qué había fracasado el movimiento de integración económica de Centroamérica, iniciado el año 1960. Le envío 2 copias del folleto, uno para usted y otra para don Adán Elvir, y dejo a discreción de ustedes el publicarlo, aunque yo creo que debemos hacerlo.
En aquel entonces, para acelerar la integración económica de Centroamérica, en febrero de 1960, firmamos en Guatemala lo que se llamó Tratado de Asociación Económica, excluyendo a pedimento nuestro a Nicaragua, porque en esos momentos no había reconocido el laudo del rey de España sobre la frontera entre Honduras y Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia lo declaró válido el 21 de noviembre de ese año y en los primeros días del mes de diciembre firmamos los 4 países del norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, el Tratado de Integración Económica Centroamericana. De nuevo llamo su atención a lo que dije en el último párrafo de mi carta del 28 de julio, sobre cómo Costa Rica, país pequeño, más pequeño que nosotros en población, en territorio y creo que en recursos naturales es el 5º país, digamos, menos pobre de Latinoamérica. Al compararlo con países de Europa, con Estados Unidos y algunos países de Asia, y que Costa Rica fue declarada hace unos meses por la National Geographic como uno de los 3 países del mundo donde la gente vive más feliz. Eso lo atribuyo, como lo dije en mi carta anterior, a que Costa Rica ha tenido un sistema político democrático desde antes del año 1870, mientras que los demás países de Latinoamérica, sin excepción en ese periodo, hemos tenido unas o más dictaduras. En ese país se respetan más las instituciones que en los demás países de Latinoamérica. Fijémonos cómo Costa Rica está arriba en ingreso anual por habitante y en desarrollo humano que países mucho más grandes que ella, como Brasil, México, Colombia, Venezuela y los demás de Latinoamérica, excepto los 3 del Cono Sur y Panamá. Pareciera que aquí se cumple aquel refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Y por eso creo que aquí en Centroamérica no le ponemos atención a ese adelanto de ese pequeño país, hermano nuestro, al nacer unidos, al independizarnos de España. Cuando vaya a Santa Rosa de Copán, no deje de visitarme. Si estoy ahí para que platiquemos, ahora que estoy en la 4ª o 5ª edad y por desaparecer de este mundo como manda la ley de la vida. Recibo un fuerte abrazo, Jorge Bueso Arias, que es también, pues, es de la comunidad hebrea. Bueno, se entiende que él es descendiente de hebreos. Sí. Y de verdad es sorprendente. Y la vez pasada estuve en Banco de Occidente, lo vi caminando. Dice que tiene 95, 90, y que ya anda, ya le falta poco para tocar los 100. Muy lúcido. Sí. Y va caminando solo con un bastón. Y la carta que me envió anterior, porque sí la rescaté en forma digital, es un comentario que él hace a un artículo mío que se llama Centroamérica Dislocada, que la publiqué hace como 2 meses. Entonces, él hace este análisis. No sé cómo estaría analizando la cosa hoy don Jorge con esta postura de El Salvador respecto de Taiwán y respecto de China. No sos pariente, popular. Vos sos Arias yo también. creo que este hombre es sospechosamente de la familia Arias. Y es un caballero a quien yo conocí en el Instituto Central Vicente Cáceres, cuando el Vicente Cáceres era uno de los mejores colegios de Honduras. Exactamente. Solo a la par del San Miguel. Pero bien, volviendo a lo nuestro y a nuestros 2 pozos de sabiduría que tenemos de invitados. Gracias No estoy haciendo piropo. Y no estoy haciendo demagogia porque don Bernardo sabe que siempre lo he tratado de esa manera. Gracias. En todas partes, en todos lados y frente a distintas personas. Personas de las que yo aprendo mucho, incluso de mi joven compañero, colega de generación del Instituto Central también. Estamos aprendiendo esta noche. Es una cosa interesante desde el punto de vista histórico, Jerusalén como eje del reino de Israel y del reino de Judá, y la diáspora definitiva, que empieza, como dijo don Bernardo, en el año 70-71, pero que termina con una determinación del emperador Adriano de destruirlo. Ya habían destruido Jerusalén, y la siguieron destruyendo hasta los cimientos. Solo quedó el muro occidental, que para poder entrar a rezar ahí yo tuve que conseguir esta kipa en 1993 y la he conservado como nostalgia hasta el sol de hoy. Y entonces, por cierto, Bernardo me ha regalado esta noche y me sienta para ponerlo a todo color. Me sienta de maravilla. Le queda con la camisa. Sí, combina. Adriano termina de expulsar a todos los judíos con algunas prohibiciones. Les prohíbe que se dediquen al cultivo de la tierra y les prohíbe que se dediquen al cultivo del ganado, de muerte. Y que jamás regresen a Judea, a Galilea y creo que tampoco a Samaria. Excepto alguna gente que se quedó en el pueblo de Safed, tengo entendido yo. Pues bien, con esa decisión hay una diáspora universal, pero los judíos son el pueblo del libro. Ya no los hebreos, sino los judíos en la diáspora son el pueblo del libro. Hablando de Adriano, Adriano llegó a odiar tanto la rebelión, la rebeldía del pueblo de Israel y del pueblo de Judea,
que decidió, intentó, y todavía en las Naciones Unidas está funcionando, y cambió el nombre del territorio de Israel, lo cambió a Palestina. Correcto, él fue el que lo hizo. Sí, Philistine. pero no solamente eso hizo, también le cambió el nombre a Jerusalén, A Jerusalén, a Elia Capitolina. a Elia Capitolina.